Buenas noches, estimados participantes. Les saluda la Escuela de Alta Dirección Profesional. El día de hoy nuestro ponente será el licenciado Percy Flores Quispe, quien nos va a tocar el tema de planeamiento estratégico en el sector público. Mm, Magíster Percy, le doy el pase para que puedas iniciar con la sesión del día de hoy, con lo que es planeamiento estratégico en el sector público. Muchas gracias con todos ustedes, estimados participantes. Como ya lo dijo la señorita presentadora, mi nombre es Percy Fernando Flores Quispe. Soy magíster en gestión pública, contador público de profesión. Brindo también capacitaciones, soy docente de pregrado y posgrado también. Entonces, todo lo que vamos a tratar el día de hoy es netamente lo que conocemos como la gestión de las contrataciones con el Estado, es decir, compras mayores a 8 UITs. Ya no sin antes, si hubiera alguna consulta, no hay ningún inconveniente si me hacen consultas para compras menores o iguales a 8 UITs. Entonces vamos a entrar de lleno ya al tema. Va a ser, en este corto tiempo, vamos a tratar de hacer un resumen y tratar de enfocarnos en alguno de estos tres aspectos, ¿ya? Tres aspectos porque son, de manera didáctica, tres fases de la contratación pública. Entonces vamos a seguir ingresando. ¿Bajo qué marco legal en la actualidad todavía estamos? En el marco legal de la 30.225, Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento. Bien, entonces, este es hecho un resumen de todo lo que tenemos en la actualidad. Me refiero a todo lo que es la historia de la contratación pública a partir del año 2016. A ver, me parece... Un momentito. Quería que me confirmen, voy a cambiar el micrófono para que se escuche mejor. Ahora sí, quiero que me confirmen, ¿me pueden escuchar? Sí, se escucha. Muchas gracias. Entonces ahora sí vamos a continuar. Bien, entonces vamos a conocer qué es la contratación pública. Como sabemos, dentro del Estado peruano, si hablamos de contratación pública es bien amplio, ¿no es cierto? Porque sabemos que no solamente se contratan a través de las compras a través de la ley 30.225, también hay compras que se realizan a través de obras por impuesto, los tipos de, o sea, me refiero a las maneras de cómo nos aprovisionamos de bienes, servicios y obras. También nos podemos aprovisionar de bienes, servicios y obras a través de compras por convenio entre entidades, compras también por asociaciones públicas privadas. Hay otros tipos de compras especiales, por ejemplo, lo que es la entidad pública Petroperú, ellos aplican otra modalidad especial de compra pública. Entonces, por eso que le indicaba y en la introducción decíamos que lo que vamos a tocar hoy día es este tipo de modalidad, que es a través de la ley 30.225. Entonces, ¿qué establece esta ley? Que en este trato la entidad pública se abastece de bienes, servicios y obras de manera oportuna, bajo las mejores condiciones de precio, calidad. Por supuesto, va a ejercer, y vamos a conocer acá, que todo lo que nosotros necesitamos lo vemos, el producto que vemos es finalmente que los bienes y servicios u obras que hemos requerido se encuentren ya en ejecución o totalmente culminados. Y eso nosotros lo denominamos valor público, ¿no? Valor público es cuando ya un hospital entre en funcionamiento, ¿no? Que no solamente que se ejecute, que se otorgue la buena prueba, que se ejecute la obra y finalmente quizás apenas lo van a terminar y el contrato está resuelto. O existen controversias dentro de la ejecución contractual y finalmente la obra en sí no entra en funcionamiento por controversias que pasen dentro de la ejecución contractual. Entonces, esto es importante, que un bien y un servicio de una obra va a generar valor público cuando genere satisfacción, cuando disminuya las brechas.
¿no es cierto?, dentro de la ciudadanía o dentro de la población. Entonces, vamos a continuar. Este es un resumen de la finalidad de la ley de contrataciones. Casi lo mismo que estamos mirando, cumplimiento de fines públicos. Vamos a contratar en forma oportuna, o sea, es decir, compras eficientes, ¿no? En un menor plazo, en un menor tiempo y un menor esfuerzo, bajo las mejores condiciones de calidad. Y finalmente, valorizando o maximizando el valor de los recursos públicos, ¿no? Por supuesto, y todo, y aquí en adelante está dentro de todos los que son los principios de todo lo que es la compra pública y además también de los sistemas administrativos del sector público, es que le dan un enfoque de la gestión por resultados, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante ver la manera en cómo gestionamos la compra pública, ¿no? Bueno, hay varios conceptos de lo que hablamos de gestión por resultados. Uno de ellos es, puedo sacar, que indican que la gestión por resultados es cuando nosotros dentro de la administración pública disminuimos los procedimientos y maximizamos los resultados, ¿no? A veces hay entidades públicas que por establecer todo un procedimiento de documentos que no es necesario y la ley no lo establece, solamente que dentro de la entidad nos hacemos los cuellos de botella, ¿no? Dentro de la entidad, la ley no establece esto. Entonces, a veces, por ejemplo, para publicar una modificación del plan anual de contrataciones, se solicita que sea emitido, la ley no dice con qué documento tiene que aprobarse, pero hay entidades que todavía creen que se debe aprobar con una resolución de titular de entidad, y ustedes saben, una resolución de titular de entidad no es tan en tiempos, ¿no? No es tan corto, a veces demora sus días, y tampoco no es necesario ciertas que pasen por ciertas áreas, ¿no? Solo habla de una modificación a través que sea aprobado por el titular o quien haya delegado, no ni siquiera dice con qué documento. Entonces, puede ser, y hay formatos de OCE que establece que la modificación del plan anual o de la aprobación de bases se realiza a través de un formato, ¿ya? Ni siquiera tiene que ser un documento como un documento o un acto resolutivo. Entonces, a eso me refiero, ¿no? Un concepto de lo que es gestión por resultados, desde el punto de vista de cada uno de nosotros que tengo experiencia en el sector público, ¿no? Entonces, ¿quiénes intervienen en la contratación pública? Estos agentes que vemos en pantalla. En primer lugar, titular de la entidad. En segundo lugar, el área usuaria. Y en tercer lugar, el órgano encargado de las contrataciones. Un momentito, voy a ver algo. Tengo una herramienta para que nos pueda... Ahora sí. Miren, estos tres agentes son los más resaltantes. Titular de la entidad, el área usuaria y el órgano encargado de las contrataciones. ¿Qué es el órgano encargado de contrataciones? Más conocido como OEC. El OEC son las oficinas de abastecimiento o las unidades de logística, equipo de trabajo logístico. En cada entidad lo denominan de diferentes formas, pero por nombre general en la ley lo denominan órgano encargado de las contrataciones. Bien, estos tres agentes son los que intervienen en la contratación pública. ¿Ya? Listo. Y ahora ustedes me dirán, ¿y este cuarto cuándo interviene? El cuarto que está aquí, el comité de selección, solo interviene cuando designan uno de ellos. Por ejemplo, cuando se designa un comité de selección, ¿quién lo designa? El titular de la entidad. ¿Quién lo designa o para qué lo designa? Se crea un comité de selección, ¿ya? Cuando se va a realizar un proceso por licitación pública, concurso público o una selección de consultores individuales. En todo caso, una consultoría de obra. Por supuesto, en todos los demás procedimientos de selección, la ley establece que lo puede conducir el OEC, ¿ya? Solamente en los tres procesos que les he mencionado, puede ser, se crea un comité de selección cuando se va a licitar una licitación pública, un concurso público o una consultoría de obras, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en esos tres tipos de procedimientos, sí o sí, se genera, se aprueba un comité de selección, se designa un comité de selección. Bien, para todos los demás procesos lo conduce el órgano encargado de las contrataciones. Entonces, acabamos el titular de la entidad máxima autoridad administrativa, por supuesto, que tiene por encargo la aprobación de contrataciones directas, salvo los numerales E, G,
JKL y M del artículo 27. Ejemplo, el titular de la entidad, por ejemplo, puede aprobar una contratación directa bajo la causal de arrendamiento. La ley indica que sí o si no, o lo puede delegar al jefe de administración, por ejemplo. Otro ejemplo, una contratación directa bajo la causal de postura única. ¿Lo tiene que aprobar el titular de la entidad? Sí y no, porque también lo puede delegar. Entonces, dentro de estas contrataciones directas que estamos hablando acá, ¿qué es ilegal? Por ejemplo, si se va a contratar una contratación directa, me refiero a un proceso que no va a tener etapa de evaluación y calificación directamente en el CAC, es una contratación bajo la causal de emergencia sanitaria, por ejemplo, o bajo la causal de catástrofe natural, por ejemplo. Cuando se dan estos casos, la ley establece que sí o sí lo tiene que aprobar el titular de la entidad, y eso no es delegable. Por eso que acá mostramos algunos numerales y literales con los cuales no va a poder ser delegable las aprobaciones. También aprobación de ejecución de obras por concurso oferta, aprobación de ejecución de fichas de homologación. Estas fichas de homologación hasta el momento son aprobados por, por las entidades ministeriales. ¿Ya? Los ministerios de Estado son los que aprueban estas fichas de homologación. Entonces, los titulares de cada ministerio van a tener que ser los que aprueben estas fichas de homologación, ¿no? Es indelegable. Bueno, otro actor, como les indicaba, es el área usuaria. Hay tres responsabilidades del área usuaria. El área usuaria, en primer lugar, es responsable de la adecuada formulación de ¿qué? De su requerimiento. Número uno. Que también es responsable del área usuaria, va a verificar las contrataciones efectuadas previas a su conformidad. Es decir, va a emitir la conformidad de la prestación de la usuaria. Y la tercera responsabilidad es la que va a ser la responsable de supervisar la ejecución real del contrato. ¿Ya? Esas son las tres responsabilidades esenciales, fundamentales del área usuaria. ¿Ya? No vamos a entender que, por ejemplo, si luego de haber realizado un servicio, bueno, se ha contratado y se firma el contrato, por ejemplo, para el servicio de vigilancia, seguridad y vigilancia de una entidad pública cualquiera, ya el área usuaria ya culmina su responsabilidad y ya pues que siga el contrato. No es así, el área usuaria tiene que supervisar. Por ejemplo, si esta contratación es de seguridad y vigilancia por un periodo contractual de un año, pues el área usuaria tiene que realizar las supervisiones, como por ejemplo hacer visitas inopinadas, visitar un sábado 9 de la noche si efectivamente están todos los agentes en cada garita de control, por ejemplo, tienen que averiguar. No, si hay alguna ausencia de personal y si está establecido en este caso en otras penalidades, pues se le aplicará la penalidad que establece el requerimiento, ¿no? Entonces, eso es importante, que el área usuaria no termina su trabajo cuando presenta el requerimiento y recibe el producto, sino toda vez que va a tener que ser responsable de la supervisión de la ejecución del contrato. Bien, entonces vamos avanzando. Bueno, el otro actor, como les indicaba, es el órgano encargado de las construcciones, el OEC. Bueno, el órgano que realiza la indagación de mercado, realiza todo lo que es la gestión administrativa del resumen ejecutivo, las solicitudes de certificación presupuestal o previsión presupuestal. También el OEC designa, en este caso, o propone en este caso, mm, propone la designación de un comité de selección, por ejemplo, ¿no? En este caso, a su vez que realiza las gestiones administrativas durante el procedimiento de selección, también realiza la gestión administrativa de los contratos, ¿ah? Es muy diferente. Gestión administrativa de los contratos. A diferencia del área usuaria, que el área usuaria es responsable de la supervisión de los contratos. Es una cosa muy diferente. Entonces, ¿qué más hace? Trámites para su perfeccionamiento, habla del contrato. Por ejemplo, les planteé hace un momento que el área usuaria va a supervisar y hacer visitas inopinadas a lo que es el servicio de seguridad y vigilancia, por ejemplo.
Si en una de esas visitas inopinadas que realice encuentre ausencia de personal en su lugar de trabajo, pues el área usuaria emitirá un informe. Por supuesto, en ese mismo acto van a dar un acta, donde firma el área usuaria, firma, llaman al supervisor de la empresa privada que está brindando el servicio, también va a firmar y constatando que efectivamente en esa hora hay ausencia de personal. Entonces, el área usuaria lo que va a hacer, va a entregar o comunicar al, a la oficina de abastecimientos sobre esta ausencia de personal con las debidas firmas, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el OEC, es decir, la oficina de abastecimientos? En mérito al informe, a la comunicación que ha realizado el área usuaria, pues va a aplicar las penalidades. ¿Ya? Aplica las penalidades en mérito a lo que el área usuaria haya informado. También gestiona todo lo que es el procedimiento del pago y otras actividades, ¿no es cierto? Todos los trabajadores que laboran dentro de las oficinas de contrataciones o abastecimientos, pues tienen que estar certificados según niveles, ¿no? Y esta certificación se encuentra, bueno, si quieren, si desean un poco más de conocimiento, se encuentra en la directiva 002-2020-11, donde establece cómo es que se hace el registro de la inscripción y el momento para brindar el examen supervisado de OCE, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tiene como resultado evaluarse para tener la certificación OCE? Que vas a certificarte según los niveles. Puede ser el nivel básico, el nivel intermedio y el nivel avanzado, ¿no es cierto? Bueno, eso es importante, que también es responsabilidad de los jefes de administración que los que tengan incidencia directa en lo que es la gestión de la contratación pública deben estar certificados por OCE, ¿ya? Bajo su responsabilidad, el director general de administración. Entonces, finalmente hablamos del comité de selección. Es un órgano colegiado, independiente, encargado de seleccionar al proveedor, es decir, encargado de otorgar la buena pro hasta su consentimiento de la empresa que brinde los bienes, servicios y obras requeridos, ¿no? Es el órgano, el comité de selección es el que va a evaluar, calificar y otorgar la buena pro de un procedimiento de selección. Bien, esos son eh, los cuatro actores que intervienen en la contratación pública. Bueno, hasta el momento, la ley actual, tenemos 10 principios, ¿ya? Libertad en concurrencia, un momentito, igualdad de trato, publicidad, competencia, eficacia y eficiencia tecnológica, sostenibilidad ambiental y equidad. Hay dos principios que hemos dejado de lado para que ustedes puedan intervenir con una lluvia de ideas en este momento para que nos eh, puedan aclarar qué o qué principios hemos obviado para ponerlos en este momento presente. ¿Qué principios en este momento son importantes que le hemos tachado acá, ¿no? ¿Cuál creen ustedes? Porque faltan, son 10. ¿Nadie? ¿Ninguno? Buenas noches, Anaís. ¿Se encuentra? Buenas noches, Alfredo. ¿Algún comentario? ¿Qué principios de lo que estamos mencionando estarían faltando ahí? Es lo que más buscamos en una contratación. Muy bien, Judith. Transparencia. Claro, es lo que nosotros buscamos, lo que todo trabajador, todo partícipe que esté dentro de una compra pública, es decir, partícipe me refiero a lo que los funcionarios o servidores que trabajamos dentro de la entidad pública, o si no, los privados, ¿no? Las empresas también son partícipes. Lo que buscamos es que sea transparente, ¿ya? Que sean íntegros, ¿ya? Que sean honestos. Entonces, acá hemos obviado, lo que faltaría acá, los dos principios más importantes es el principio de transparencia y el principio de integridad. ¿Bien? Gracias, entonces vamos a... ¿Y para qué sirven los principios? Pues nos sirven para tener un criterio
para interpretar a la ley. Hay algunos vacíos que vamos a llegar a un momento donde se presentan casos y controversias dentro de la contratación pública, pues nosotros tenemos que tener alguna base, algún parámetro para que nos pueda ayudar a resolver estos inconvenientes, ¿no? Y para eso están los principios, para poder para tener una base y lograr solucionar ciertos vacíos de la norma. Acá vamos entrando ya a las fases de la contratación pública. En manera didáctica se han separado en tres fases: actuaciones preparatorias y planificación, la fase selectiva y la fase de ejecución contractual. ¿Cuándo empieza cada uno de ellos? ¿Cuándo culmina cada uno de ellos? Vamos a conocer en el siguiente gráfico. De manera natural, le hemos puesto ello, las tres fases de la contratación pública. Es decir, desde aquí vamos a ver nosotros de cómo inicia el requerimiento hasta que se firma y todo lo que pasa dentro de la ejecución contractual. En primer lugar está la fase de planificación y actos preparatorios. En esta fase, pues, vemos la fase prospectiva, ¿no es cierto? La fase donde nosotros vamos a eh, determinar los insumos, es decir, bienes, servicios y obras que vamos a necesitar para cumplir los objetivos institucionales que están planteados, en primer lugar, en el plan estratégico institucional, cuando hablamos de región, cuando hablamos ya de nuestra unidad ejecutora propia, están establecidos en nuestros planes operativos institucionales, es decir, en los POI, y por ende, los POI están compuestos y tienen funciones en las cuales se va plasmado las actividades operativas. ¿Ya? Finalmente, ya teniendo estos insumos, vamos nosotros a registrar nuestro cuadro multianual de necesidades. ¿Ya? Finalmente, luego del cuadro multianual de necesidades, vamos a ajustarlos de acuerdo al PIA que nos llegue dentro de la... ¿Ya? Vamos a ajustar al monto del presupuesto inicial de apertura para que nos deje aprobar el cuadro multianual de necesidades y por ende también vamos a aprobar el plan anual de contrataciones. Todo esto es programado, lo que nosotros llamamos la PBMSO, la Programación Multianual de Bienes, Servicios y Obras. ¿Ya? Esto es parte estratégica, es parte prospectiva, es parte de planificación. ¿Ya? En esta etapa de acá, en esta etapa, acá intervienen tres actores. El área usuaria, ¿ya? Para hacer toda la fase de planificación y por necesidades, intervienen tres actores. Uno, el área usuaria, como mayúscula. Luego el otro actor viene a ser la oficina de planeamiento y presupuesto. Y finalmente el tercer actor es la oficina o el órgano encargado de contrataciones, OEC. Estos tres agentes intervienen en lo que es la programación del cuadro multianual de necesidades y el plan anual de contrataciones también, ¿no es cierto? Una vez que se tiene todo este requerimiento programado, que lo llamamos nosotros, pues lo que faltaría acá es dar el siguiente paso. Ya definitivamente acá ya el ingreso a abastecimiento con su requerimiento. ¿Ya? Es decir, el requerimiento puede ser en dos formas. ¿Ya? El requerimiento puede ser en dos formas. Puede derivar del CCMN original, del mes de enero, o a través de una modificación del CCMN, que nosotros lo conocemos como, y a través de una inclusión que se ve plasmado en un anexo número 5. Ya, más o menos estoy entrando ya a la práctica ya de con qué documento eh, se efectúa el requerimiento, ¿no? Así dentro del sistema integrado de gestión con el anexo número 5, porque esta es una modificación. Si no fuera modificación y eh, estaría dentro de nuestra programación en el cuadro multianual de necesidades, entonces solamente tendríamos que adjuntar nuestro anexo número 3. Estoy entrando a tallar un poquito más ya en la ejecución, ¿ya? Así, en forma práctica. Entonces, acá pasamos ya a la siguiente fase. Una vez que ya tenemos el requerimiento,
Lo que va a hacer acá es que de aquí en adelante ya es todo es trabajo de lo que es la unidad de abastecimiento, o el OS, hasta aquí. ¿Lo que es lo que va a hacer el OS? Pues la indagación de mercado, va a ser la determinación del valor estimado a valor referencial. Luego de la determinación del valor estimado a valor referencial, lo que hace el OS es solicitar la certificación de crédito presupuestario, que está acá, o si es que el contrato va a pasar hacia el siguiente año fiscal, en este caso vamos a pedir una previsión presupuestaria. ¿Ya? Y aquí es importante señalar que una contratación, ya sea de bienes y servicios, la ley establece que se puede dar hasta por un periodo de 3 años. Es decir, hay entidades que a veces tienen la mala costumbre de hacer, saben que sus requerimientos son recurrentes y todos los años, por ejemplo, hay un servicio de limpieza, por ejemplo, hay un servicio de courier o un servicio de alimentación. Es decir, todos los años hay lo mismo. Entonces, ¿por qué estar haciendo todos los años un proceso por un año, por un año? ¿Por qué no hacemos un solo proceso por 3 años? ¿Se puede hacer? Claro que sí, la ley lo establece. Entonces, ahí un poco para que piensen, indicarles a que ustedes van a volver a su entidad de origen y van a decir, ¿por qué todos los años hacen un servicio, un requerimiento, ¿no? De servicio de vigilancia? Si pueden hacerlo por todos, por 3 años, ¿no? Quiere decir que en el año 2 y el año 3 se van a olvidar, ya no van a tener que hacer un requerimiento, ya. Se va a disminuir y vamos a ser más eficientes, ¿no? Vamos a disminuir tiempo, esfuerzo, ¿no es cierto? Y quizás hasta el monto monetario, porque hacer un proceso va a dedicar tiempo también de los especialistas, ¿no es cierto? Entonces, eso se tiene que ver y cada entidad tiene que tomar esa decisión. Entonces por decía, si va a ser un proceso por 3 años, por ejemplo, no solo por un año, entonces vamos a pedir certificación presupuestal por el primer año, por ejemplo, pero por el año 2 y el año 3 no nos van a dar previsión y estaríamos haciendo mal si pedimos previsión, porque si va a ser el año 2 el siguiente año 2025 y el año 3 va a ser el 2026, pues nosotros tendríamos que solamente solicitarle al área de presupuesto una previsión presupuestal para el año 2025 y 2026. ¿Para qué? Para que nos permita registrar esto en el módulo de SEACE y poder continuar con el proceso. Una vez que ya tenemos la certificación presupuestal o previsión presupuestal que nos brinda el área de presupuesto, pues elaboramos el resumen ejecutivo. Eso elabora el área de contrataciones. Una vez que se tiene ya el resumen ejecutivo con la certificación presupuestal, con todas las cotizaciones, indagación de mercado, la determinación del cuadro comparativo, el valor estimado, por ejemplo, y el requerimiento, pues ya tenemos todos los documentos necesarios para solicitar la aprobación del expediente de contratación. ¿Eso quién lo hace? La oficina de abastecimiento. Porque el área usuaria ya su trabajo terminó al presentar su requerimiento. Ahí terminó el área usuaria. Todo lo que estamos hablando ahora está a cargo de la oficina de contrataciones o el OS. Muy bien. Una vez que ya tiene el expediente de contratación aprobado por el titular o quien designe, pues eh, ya en este caso va a decidir, ¿no? La oficina de abastecimientos va a decidir o bien lo conduzco yo o bien conformo un comité de selección. ¿Ya? Entonces, ya les dije desde qué monto tiene que sí o sí este, designarse un comité de selección, ¿ya? Cuando los montos, como pues decía, ¿no? Cuando los montos son mayores a una LP o un concurso público, o quizás se va a hacer un proceso para consultoría de obras, por ejemplo, ahí sí o sí se conforma un comité de selección. Cuando los montos son menores a los 480.000, o sea, a una CP o una licitación pública, la ley establece que lo puede conducir el mismo OEC. ¿Ya? Eso vamos a hacer con la práctica. Una vez que ya se conforma el comité de selección, por ejemplo, este expediente de contratación, se le entrega al comité de selección para que el comité de selección elabore las bases administrativas. Claro, el comité de selección
o el órgano encargado de las contrataciones. Cualquiera de los dos, de acuerdo a su designación, va a elaborar las bases. Una vez que se elaboren las bases, lo que va a hacer, ya sea el OS o el comité de selección, va a solicitar al titular de la entidad o a quien delegue la aprobación de estas. Va a pedir la aprobación de las bases. Una vez que ya se aprueben las bases administrativas, ya está el camino listo para pasar a la segunda fase de la contratación, la fase selectiva. Entonces, ¿cuándo empieza esta fase selectiva? Cuando se realiza la convocatoria en el SEACE. Ahí inicia la fase selectiva. Como de esa ya tenemos todos los documentos que anteriormente hemos nombrado y ya tenemos la aprobación de las bases estándar, pues a continuación lo que tenemos que hacer nosotros es realizar la convocatoria. ¿Dónde y a través de qué? A través de la plataforma del SEACE. ¿Ya? Esta convocatoria se hace a través de la plataforma del SEACE. Sistema Electrónico de Contrataciones con el Estado. Muy bien. Una vez que se hace la convocatoria, pues ya tenemos todo registrando un cronograma. Por ejemplo, tenemos acá vamos a ver, tengo unas diapositivas aquí de lo que es algunas fases, ¿no? Un momentito. Más o menos este es un modelo de una licitación pública o concurso público de servicios en general. Bueno, esto es la forma de cómo vamos a nosotros a registrar un cronograma. Ya, porque el cronograma se registra nosotros en la plataforma, se hace directamente el cronograma. Por ejemplo, si realizamos la convocatoria del día de hoy, una vez que publiquemos la convocatoria hoy día 16 de julio, tenemos que contar mínimo 10 días hábiles hasta la formulación de consultas y observaciones, por ejemplo. Entonces, ustedes dirán, pero ¿por qué tanto 10 días? Yo le puedo dar 5 días o 3 días suficiente. No se puede. Según ley, es mínimo 10 días, pudiendo ser más, pero no menos de los 10 días hábiles. Muy bien, entonces ya estamos en el día de la formulación de consultas y observaciones. Entonces, en el caso no hubiera consultas al proceso, todo caminaría bien y pasaríamos a la integración de bases directamente. Pero en el caso que durante la formación las empresas privadas eh, han formulado alguna consulta o observación, entonces nosotros como entidad o como comité de selección tenemos 5 días hábiles para poder absolver las consultas y observaciones, ¿ya? Y también integración de bases. Entonces, ya vamos contando, no son 5 días más. Ya. Por ejemplo, si todo va bien, ya se hizo la solución de consultas y observaciones e integración de bases, desde el momento de integración hasta la presentación de ofertas, la ley establece que también tiene que haber mínimamente 7 días hábiles, de aquí a acá. ¿Ya? Entonces, no menos, ¿ah? Sino puede ser 7 días hábiles o más de 7 días. Pero desde la solución de consultas y observaciones hasta la presentación de ofertas tiene que haber mínimo 7 días. Puede haber más, pero no menos días. Bien, entonces, ya estando en la presentación de ofertas, ya lo que queda a continuación que uno presente sus ofertas de forma electrónica en el CAC, porque ahora todo es electrónico, no hay nada de sobres físicos, ni propuesta técnica, propuesta económica, no, y eso ya quedó en la historia. Entonces, una vez que ya presenten sus ofertas, los privados, pues el comité de selección o el OS lo que va a hacer es va a descargar las bases que están en la plataforma, todo es en la plataforma. Ya, y a continuación lo que va a hacer el comité de selección o el OS va a evaluar las ofertas, va a calificar las ofertas y otorgar la buena prueba. Como ustedes ven en estas últimas fases, en estos últimos momentos, no hay un día mínimo ni máximo, ¿no? Porque el legislador no lo ha visto por conveniente en hacer un cronograma. Eh, ¿Por qué? Porque normalmente a veces el comité de selección, por ejemplo, eh, a la vez de estar designado con honor, como dice, ser miembro de un comité de selección, también
tiene sus actividades normales, ¿no? Si es médico, especialista, pues en el consultorio, quizás en sala de operaciones, no sé. Pero es como vamos a decir, el comité de selección va a tener que, además de su trabajo que ya tiene realizando en forma cotidiana, también va a ser designado como comité de selección, ¿no? Entonces ahí vamos un poco a tener en cuenta con la disponibilidad de los tiempos. Y yo he trabajado en un sector salud hace muchos años, donde el comité de selección eran los médicos, un médico en imagenología, por ejemplo, o médicos especialistas en cabeza y cuello, ¿no? En cirugía. Entonces, estos médicos especialistas, cirujanos, a veces, dependiendo, a veces tienen 15 días de trabajo y los otros 15 días tienen libre. Entonces, hay que tener muy en cuenta estos días porque hay profesionales, de acuerdo a la rama, que a veces están unos días nomás aquí y después se van eh, haciendo un descanso, ¿no es cierto? De acuerdo, no sé cómo será la modalidad de su trabajo. Pero hay que tener bastante presente ello. Si es un comité, pues tener los plazos y las fechas que les acabo de mencionar. Y por eso es que también el legislador no ha visto por conveniente darle un plazo, me refiero a todo este plazo de evaluación de ofertas y calificación, ¿no? Es libre, no hay un plazo mínimo ni plazo máximo, ¿ya? Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta y ya estamos conociendo cómo se realiza un cronograma. Creo que hay una consulta, ninguna. Ya, acá hay una consulta, muchas gracias, Salomé. Nos indican, ¿qué pasa cuando no se llega a remitir la solución de consultas dentro de los 5 días? Bueno, lo ideal sería que sea dentro de los 5 días, porque como todos lo sabemos, dentro de la administración pública, todas las compras son urgentes. No hay nada que podamos decir, ¿sabes qué? Cómprame de acá a un año, ¿no? Entonces, lo más importante es hacerlo lo más rápido posible. Ahora, a su pregunta concreta, si no lo hacen dentro de 5 días, pues por muchos motivos, puede ser que la cantidad de consultas, me acuerdo que hemos hecho nosotros procesos donde intervenía Telefónica del Perú, intervenía Claro y diversas empresas que, sin mentirle, estimados participantes, han llegado a hacer más de 100 consultas, más. Entonces, eh, por la cantidad de consultas, quizás la especificidad de cada uno de ellos, pues a veces estos 5 días se prolongan. Pero ya por ley está establecido que no deben ser más de 5 días, ¿no? No creo que tanta especialización tenga que ver en las consultas que no. Ahora, si se pasa un día, al día 6 posiblemente, pues lo único que va a quedar es, el operador se hace, es ingresar, registrar una justificación en la plataforma y escribir, ¿no? A través de qué justificación se va a postergar el cronograma. Sí me sacó con una justificación, ¿ya? Una justificación, por ejemplo, no sé, ha habido una especie de paralización, alguna huelga o algo que pueda justificar la postergación que vamos a realizar. ¿Se puede postergar? Sí se puede postergar, ¿ya? Entonces, pero lo que sí, estos días, el mínimo es de 10 días, por eso que lo he puesto color rojito, ¿ya? Porque sí se puede Ya. postergar. Señor Percy, otra Dígame. consulta. Buenas noches con todos. Buenas noches. Eh, que nosotros como área usuaria, por ejemplo, a nos, bueno, por parte de nosotros se escapa de nuestras manos que, digamos, abastecimiento nos puedan remitir a tiempo las consultas o todo lo que tenga que ver con lo que es la adquisición de un proceso, ¿no? Entonces, por lo general, a veces lo que hacemos nosotros en nuestros informes es aclarar pues la fecha en la cual ha llegado a nuestras manos o por el sistema, digamos, en este caso que manejamos, en qué fecha nos llega a nosotros al usuario, porque posiblemente no necesariamente nosotros nos demoremos en remitir la respuesta y se pase los 5 días hábiles, sino es porque posiblemente en abastecimiento demoren en poder remitirnos la formulación de las consultas y observaciones que han planteado
los diferentes participantes en esta convocatoria, ¿no? Entonces, Ya. ahí va, siempre ha sido mi duda, ¿no? Cuando dice 5 días hábiles, o sea, yo entiendo que es una vez que, digamos, si hasta el 8 se ha formulado, o se ha indicado que es hasta la fecha 8 hacer las consultas y observaciones al proceso. Yo entiendo que el 9, si es un día hábil, se empieza a contar. Pero ¿qué pasa cuando escapa de nuestras manos cuando abastecimiento no nos remite a tiempo? Digamos, ese mismo día que nos haga llegar estas consultas. Ya, Entonces, sí. entonces ahí, ¿cómo nosotros procederíamos como al usuario? Porque nos ha pasado, ¿no? A nosotros que ha ocurrido que no solamente 2 días se han pasado, ha pasado como 5 días hábiles o hasta incluso 7 días hábiles en un caso que no nos remitían las consultas y observaciones. Entonces ahí, ¿qué pasa? ¿Cómo nosotros como usuarios nos podemos cuidar en este aspecto? Ya. Ya, mire, por eso les decía, dentro de la contratación pública, hemos hablado de los que intervienen en la contratación, ¿no? Eh, Partamos del principio que no, yo sé las diferenciaciones, ya, yo sé cómo se diferencia, de qué se encarga OLC, de qué se encarga el usuario, ya está en su ROF, ¿no es cierto?, en reglamento de funciones. Pero a veces, por eso también les decía, hice el alcance de lo que es gestión por resultados. Y eso ya no sería responsabilidad de ustedes como usuarios si es que el mismo órgano encargado de contrataciones, abastecimiento, haya demorado. Ellos no tienen por qué demorar, porque esto es un trámite simple, no necesitan ni un análisis, ni mucho menos, solamente es imprimir en el mismo día que hayan formuladas consultas y observaciones y enviar, ¿no? No necesitan nada, ni un análisis, ni conclusiones, ni mucho menos, solo es remitir. Ahora, esta remisión también, la ley no establece. ¿Acaso la ley dice, ¿sabes qué? Tiene que pasar por administración, tiene que aprobar administración, tiene que bajar al, no sé, al otra área de vicepresidencia, hablamos de rectoría, y de ahí recién a la ley dice, no, no dice la ley. Entonces, puede ser directo, sí. Ahora, yo he trabajado en entidades que está establecida en su directiva que todas estas consultas y observaciones pueden ser remitidos a través de correo institucional. Y lo pueden hacer, la ley no dice que debe ser que debe pasar por la administración, por el titular. Yo he visto entidades también que todo pasa por el titular, no sé para qué. Si es una consulta, es un trámite, no es ni una conclusión o un informe técnico, ni mucho menos que tiene que ser aprobado, no. Entonces, depende de cada organización, como les decía. Como el ejemplo de hasta por correo electrónico se ha hecho. Yo trabajo en entidades que se ha hecho así. Por supuesto, eso tiene que estar formalmente en su directiva y aprobado, por supuesto. Entonces, si es por correo, pues se va a hacer lo más inmediato posible, ¿no es cierto? Entonces, es de acuerdo a la organización de cada entidad. Y ahora sí, a su pregunta, si nos pasamos dentro de los 5 días, por eso te decía, si ya no es posible cumplir estos 5 días, lo más antes posible hacerlo, eso sí les recomiendo, pero sí, si no fuera el caso, pues hay una opción de postergar el cronograma dentro del SEAS. ¿Ya? Entonces ya el que va a postergar pondrá la justificación pertinente, porque el que va a postergar esto va a ser el operador SEAS, o sea, el que trabaja en abastecimiento. Va a ingresar a la plataforma, va a postergar esos días, ¿no? Ya pondrá una justificación debida ahí, ya es responsabilidad de él, del operador SEAS que va a poner la justificación. Entonces, no sé si estará su consulta suelta. Bien, entonces, una vez que ya tenemos la solución de consultas y observaciones e integración de bases, porque esto se da en un solo momento, luego de haber accedido a las consultas e integrar bases, se tiene que pasar mínimo 7 días hábiles, y esto sí se cumple, ¿ya? Es decir, yo quiero ser proactivo, ¿no es cierto? Y puedo decir, yo no quiero que sea en 7 días, yo lo quiero hacer en 2 días, ¿no? Para que mi proceso salga más rápido. No se puede. La ley lo ve así. Mínimo 7 días. Puede ser 8 días, 9 días. Me refiero, estoy acá ya, para que no se confunda. Estoy acá. Puede ser 8 días, 9 días, sí, normal, pero menos de 7 días no. Pues la ley está establecida así. Entiendo que
el legislador lo hizo por conveniente para tener más espacio en tiempo para que logren llegar las ofertas de los mayores postores a nivel nacional, ¿no es cierto? A eso me refiero. Entonces, una vez que ya tengamos el día de la presentación de ofertas, estas ofertas son en forma electrónica, nadie se interviene acá, nadie puede decir, ¿sabes qué? Voy a mirar tu oferta que has presentado en la mañana para avisar, no. Esa oferta solamente va a ser apertura y va a ser posible esa apertura a las 000 horas de ese día de la culminación de la presentación de ofertas. Ahí lo que a continuación va a hacer el OBC va a ser aperturar las ofertas, va al día siguiente va a imprimir las ofertas y lo que va a tocar a continuación es que va a evaluar las ofertas, va a calificar las ofertas, que son cosas distintas, ¿ah? Evaluar es una cosa, calificar es otra cosa, y finalmente otorgar la buena pro. Hasta ahí, este es un cronograma de una licitación pública y concurso público para servicios en general. Ya, ahora este plazo de evaluación y calificación, vamos a ver un ejemplo, ¿ya? ¿Qué diferencia hay entre evaluación y calificación? Son cosas muy diferentes. Eso guarda relación con los requisitos de calificación que vamos a ver a continuación. Eh, Vamos a continuar con la otra diapositiva. Un momentito. Bien, entonces como les decía, ya estamos aquí, ya estamos en la evaluación, calificación y buena pro. En este caso, un momentito, vamos a abrir, ¿no? Ya. Ya estamos en este momento por otorgar la buena pro. Ya, estamos por otorgar la buena pro aquí. Muy bien, se otorga la buena pro. Correcto. Luego de la buena pro, tiene que pasar, en caso de adjudicaciones simplificadas, 5 días hábiles para que este otorgamiento quede consentido. En el caso de concurso público o licitación pública, tiene que pasar 8 días hábiles para que este proceso quede consentido. ¿Ya? Así pase en un proceso que esté limpio, ¿no? Que no haya inconvenientes ni mucho menos. Bien, entonces acá hay una consulta más. Nos dice, ¿cuándo se va a evaluar las especificaciones técnicas del bien? El área usuaria tiene acceso a la oferta remitida. Por supuesto, cuando ya lleguen las ofertas, en este caso vamos a volver acá, cuando lleguen las ofertas, aquí, cuando lleguen las ofertas, eh, el OEC lo que va a hacer va a imprimir las ofertas. Ya, miren, entonces, de frente vamos a ver la consulta, ¿ya? Lo que va a hacer, se trata de un equipo complejo, vamos a ver un equipo de cirugía, por ejemplo, un equipo de rayos X, hablemos así, complejo, complicado. Entonces, normalmente, el que va a hacer la evaluación de las ofertas, de las características de las especificaciones técnicas en caso de bienes, pues no va a ser en este caso, el órgano encargado de contrataciones, porque no tiene los conocimientos necesarios ni de especialización. Entonces, cuando se trate de equipos complejos, lo que tiene que hacerse es que esta evaluación de la oferta lo tiene que realizar el área usuaria. ¿Y qué va a revisar el área usuaria aquí? Va a revisar si las características que ellos han solicitado en su requerimiento eh, son cumplidas, ¿no? Por las ofertas que se han presentado. Si no son cumplidas estas especificaciones de acuerdo a su requerimiento, es decir, las bases, pues ellos a través de un cuadro comparativo elegirán, ¿no? Si esto es cumplido por el postor A, por ejemplo, o no. ¿Cumple o no cumple? De las diversas características de los bienes. Ahora, tener mucho presente que cuando se trata de bienes complejos, no vamos a colocar, bueno, mi recomendación, no vamos a colocar todas las especificaciones técnicas para que sea admitida la oferta. ¿Ya? Entonces, estamos entrando en algo más profundo ya de la ley de contrataciones y como recomendación les indico que cuando se coloquen especificaciones grandes y cantidades, solo para la etapa de
admisión de la oferta, hay que colocar eh, características esenciales. ¿Ya? No colocar todo, o sea, es decir, no vamos a calificar acá todas las características de la 1 a la número 100, porque sería muy extremo calificar en esta etapa eh, todas las características que pertenecen a este bien, por ejemplo. Solo mi recomendación, y también está en la ley, solo colocar las especificaciones esenciales. En resumen, características esenciales. ¿Ya? Entonces, en esta etapa, el área usuaria juega un papel importante, porque ellos son los que van a eh, verificar el cumplimiento de estas características solicitadas, ¿no? Van a verificar las ofertas del proveedor A, B y C para a través de un cuadro comparativo decir, este cumple y este no cumple, ¿no? Entonces, ahí vamos a, el trabajo es el área usuaria finalmente en caso de las especificaciones técnicas. Entonces, ¿a qué me refiero con calificación de ofertas? Con calificación de ofertas nos referimos que aquí sí el comité de selección o el órgano encargado de contrataciones lo que va a hacer es verificar las capacidades que tiene la empresa para cumplir con esta prestación. Miren, a diferencia de la evaluación, vamos a hacer acá, la evaluación de ofertas se refieren aquí al bien. ¿Ya? Al bien. Vemos acá al equipo. Es decir, va a revisar las características del equipo. ¿Ya? En realidad, la evaluación de ofertas se desagrega en dos componentes. Vamos a ver acá. Primero es la admisión de ofertas, vamos a ponerlo así. Y el segundo, de acá, es la propia evaluación. Vamos a poner la evaluación de ofertas. Ya hemos visto la diferencia que evaluación de ofertas se refieren a qué? Al equipo, al bien, al producto, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué nos referimos con calificación de ofertas? Nos referimos con calificación a la revisión también de las autorizaciones, del tener el personal clave capacitado, ¿no? Pero en este caso ya no estoy hablando del bien, sino estoy hablando de las capacidades vamos a ver de las capacidades de quién, de la empresa. Capacidades de la empresa. A eso me refiero, eso que quería enseñarles. Es decir, que cuando se evalúa la oferta, evaluamos el bien, el producto, todas sus características. Y cuando calificamos ofertas, nos referimos a evaluar, sí, pero ya no al producto ni al equipo, sino a la empresa. Como por ejemplo, la experiencia del postor en la especialidad. Por ejemplo, alguna autorización que debe tener la empresa, digamos, algún permiso. Cuando hablamos de un servicio o una compra de combustible, por ejemplo, esta empresa la vamos a calificar desde el punto de vista que tenga las autorizaciones para expender combustible emitidos por Inermin. A eso me refiero. La calificación de ofertas se refiere a las autorizaciones o capacidades que debe tener la empresa para cumplir con la prestación. ¿Está claro? ¿Alguna consulta sobre esto? Listo. Entonces, miren, está clarito. La admisión de ofertas solamente es al equipo. Vamos a evaluar las características del equipo. ¿Ya? Y la calificación son las capacidades de la empresa. Finalmente, una vez, y estas son etapas previas para descalificación. Si no pasa la etapa de admisión de ofertas, ya queda no admitido. Si no pasa la evaluación de ofertas, también queda no admitido. Los que pasen la admisión y la evaluación pasan a la siguiente etapa, que es la calificación de ofertas. Todos los que pasen. Entonces, en esta calificación, algunos no van a cumplir con los permisos y las autorizaciones. Entonces, en este caso, en la calificación van a quedar descalificados.
solamente van a quedar uno, dos o cuantos califiquen, van a pasar a la siguiente etapa ya en el orden de prelación para el otorgamiento y la buena pro, ¿no? El que gana no siempre es el que ofrece la menor oferta. El que gana la buena pro es el que obtiene mayor puntaje, ¿ya? Por eso que hay factores de evaluación. No solamente es el precio, puede ser factores de evaluación, puede ser el precio, puede ser la garantía comercial, puede ser el plazo de entrega, es decir, si me lo entregas en menos plazo, te doy puntos adicionales, ¿ya? Mejoras en la calidad del producto, etcétera, ¿ya? Entonces, estos factores que les estoy mencionando están establecidos en las bases estándar. En las bases estándar que está publicado en el portal de OCE, ya viene como una especie de plantilla donde indican qué es lo que ustedes pueden poner como factores de evaluación de ofertas. Tampoco no voy a poner un factor porque se me ocurre, ¿no? Ya vienen, ya el OCE estableció plantillas que qué factores de evaluación pueden colocarle para obtener y otorgar la buena pro. Entonces, ahí va un poco lo que es ya la evaluación de calificación. Vamos ahí, retornamos un poco al... ¿sí? Ya bueno, una vez que se otorgó la buena pro, ya tenemos el espacio libre para que se consienta la buena pro. Si todo va bien, no hay ningún inconveniente, pues se consiente la buena pro. Ahora, todo lo que ustedes ven, y quizás se dan cuenta que está en recuadros, aquí, en estos recuadros, ¿no? Ya. En estos recuadros, por ejemplo, acá en la fase selectiva está en color azul, es en caso de presentarse. No siempre se presentan, ¿ya? En este caso, de aquí, a ver, en caso de que se presenten, que alguna de las empresas, por ejemplo, no esté de acuerdo con con lo que el comité de selección ha absuelto, ¿ya? O luego de las consultas y observaciones presentadas por los privados, pues el comité de selección va a absolver e integrar las bases. Si alguno de los participantes en este punto no está de acuerdo con lo que el comité de selección ha absuelto eh, integrado las bases, pues tiene la posibilidad de elevación de consultas y observaciones al OCE. Esta elevación de consultas y observaciones lo hace a OCE. Tiene un monto, una tasa. Si no me recuerdo, es algo de 1.230 soles, o algo promedio por ahí. Presentan esa tasa, pagan esa tasa y solicitan la elevación de consultas y observaciones. Esto, OCE, lo que hace es pedir toda la documentación en original, por ejemplo, en archivo, a la entidad pública para que ellos puedan dictaminar luego de unos 10 a 12 días. OCE lo que hace es emitir los famosos pronunciamientos, ¿ya? Esos pronunciamientos, en caso que se presente alguna elevación de consultas y observaciones. Finalmente, no solo el OCE emite pronunciamientos, sino que también va a integrar definitivamente las bases integradas. Por eso les decía, lo que está en recuadrito en azul, de ser el caso, no se presenta siempre, sino que les menciono para que ustedes puedan conocer qué es lo que pasa cuando solicitan la elevación de consultas y observaciones. Entonces, aquí también, ¿qué pasa, digamos, si ninguna oferta queda válida al final, ¿no? Se presentaron 3 ofertas, de las cuales 2 pasaron a la etapa de calificación y finalmente ninguna cumple con la experiencia del postor. ¿Puede ser? Sí. Entonces, ¿qué conduciría esto? A la declaración de desierto. Lo que está en la parte de abajo, lo que está en un rectángulo color amarillo, ¿no? Cuando no queda válida ninguna oferta, desierto. Ahora, en este momento, también el titular de la entidad puede declarar la nulidad de un proceso, ¿ya? Que será el caso. En el momento de que se otorga la buena pro y estemos en una etapa de consentimiento, es decir, en una licitación pública, tiene que pasar 8 días hábiles para que este proceso o esta buena pro quede consentida.
En ese plazo de 8 días hábiles, los postores que presentaron su oferta y no están de acuerdo con este otorgamiento de la buena pro, pueden presentar su recurso de apelación. ¿Hacia dónde? Hacia el titular de entidad o hacia el Tribunal de Contrataciones con el Estado. ¿Qué lo determina esto? El monto y el procedimiento. Si el proceso es menor a los 50 UITs, entonces lo presentará hacia el titular de la entidad. Pero si el proceso de contratación es mayor a los 50 UITs, pues este recurso de apelación, este postor que no esté de acuerdo, lo presentará al Tribunal de Contrataciones con el Estado. Va a ser un recurso, va a tener que tener su petitorio, su base legal, ¿no? Todo lo que ellos pretendan. Y también van a pagar una tasa. Por presentar recurso de apelación, tienen que pagar una tasa del 3% del valor del proceso. ¿Bien? Entonces, si presentan su recurso de apelación en esta etapa y llega ya, digamos, pasan los plazos pertinentes, pues el Tribunal de Contrataciones emite su famosa resolución del Tribunal de Contrataciones del Estado. Y en esta resolución, pues puedes determinar muchas cosas. Puede ser que sí le dé la razón al apelante y declare y sugiera que el proceso se declare nulo de oficio y se traiga hasta cierta etapa, o también puede determinar el Tribunal de Contrataciones en quitar la buena pro al que ganó anteriormente y otorgarle la buena pro al que apeló. Y casos que sí se presentan. Entonces, eso puede determinar que el Tribunal de Contrataciones. Vuelvo a repetir, lo que está en los recuadros color azul o amarillo es solo se presenta de ser el caso. A veces sí, la mayor parte no se presenta. Digamos que ya todo esté ok, ya está consentido la buena pro o quede administrativamente firme con la resolución del tribunal de ese caso, entonces ya pasaríamos a la siguiente etapa. Una vez que ya esté consentido o administrativamente firme el procedimiento, ya el postor que ganó la buena pro consentida tiene 8 días hábiles para presentar sus documentos para que se perfeccione el contrato. ¿Por qué dice perfeccione el contrato? Porque un contrato se puede perfeccionar tanto con orden de compra u orden de servicio o con un contrato per se como lo conocemos. Entonces, ¿cuándo se perfecciona con orden de compra u orden de servicio? La ley establece que se puede perfeccionar, dice, se puede perfeccionar con orden de compra de servicio cuando el monto del contrato es menor a los 200.000 soles. Cuando el contrato es mayor a los 200.000 soles, indica la ley, sí o sí se tiene que perfeccionar con un contrato per se. Hay dos otros acápites acá. Cuando el proceso deriva de una compra por catálogo electrónico de acuerdo a marco, sí o sí se perfecciona una orden de compra. Otra, cuando el proceso deriva de un tipo de procedimiento por comparación de precios, sí o sí se perfecciona una orden de compra. Ya, entonces, aquí tener presente presente. Ahora ustedes me preguntarán, ¿y si hago una consultoría de obras, por ejemplo, valor de 50.000 soles, es menor a 200.000? Entonces, ¿lo presiono con orden de compra? No. Si gustas, lo puedes presionar con un contrato. Por eso decía, ¿no? Eh, la ley dice que se puede presionar con orden de compra. Ahora, si yo asumo y yo quiero formalizar un contrato de 50.000 soles, pero con contrato per se, con cláusulas y demás, ¿lo puedo hacer? Sí lo puedes hacer, ¿no? Tampoco la ley no te prohíbe que no lo hagas, lo puedes hacer. Bien, una vez que se formaliza, se suscribe, se firma el contrato, ya estamos en la siguiente etapa de la ejecución contractual. En esta etapa ya se presentan diversos escenarios. Por ejemplo, si se estableció un pago por adelantos en el requerimiento y en las bases, pues se le pagará un adelanto, pero un adelanto se le puede pagar sí, pero previa garantía, previa carta fianza que va a presentar el contratista.
No es que te doy nomás y tú te fugas cuando atacan, no es así. Se puede dar un adelanto. Se puede presentar también contratos complementarios, ese es el caso, no siempre. Puede presentarse reajuste de precios, modificaciones del contrato, prestaciones adicionales, reducciones adicionales, ampliaciones de plazo, aplicación de penalidades, unidades de contrato, resolución parcial del contrato, resolución total del contrato y finalmente, cuando culmina esta etapa de ejecución contractual, con la conformidad y pago. Ya ahí culminaría este expediente de contratación. Acá, en resumen, hemos dado las tres fases de la contratación pública. Quizás ha sido muy resumido, pero por el tiempo a veces tenemos que ser así. Vamos a continuar un poco más para aclarar cada punto por punto lo que hemos explicado. No, quizás alguna consulta de ustedes, estimados participantes, hasta aquí. Adelante. Todo lo que está en ejecución contractual es ser el caso, porque no siempre se va adelante. Se perfecciona el contrato, finalmente se brinda el servicio, los bienes ingresan al almacén, ya hay conformidad y pago. Terminaría ahí. Ya, no siempre va a haber adelantos, no siempre se prestan contratos complementarios, ni reajuste de precios, ni modificaciones. Si el contrato está bien, pues no tiene por qué modificarse, ¿no? Entonces, solamente por alguna prestación adicional se puede modificar. No, no siempre todo lo que está en ejecución contractual. Lo he puesto sí para que se pueda visualizar qué es lo que se puede presentar en esta fase de ejecución contractual, ¿no es cierto? No siempre va a haber nulidad, ¿no? Obvio. Entonces, se perfecciona el contrato y de ahí todo va bien, se cubre con la prestación y culminaría con conformidad de pago. Ahí terminaría todo, sí, claro que sí. Ya, entonces, ya que no hay consultas, vamos a ver, no hay ninguna consulta, pues a veces me preguntan por adelantos, que se puede dar adelantos. Claro que sí. Miren, si dentro del, por eso el requerimiento es fundamental en un proceso de contratación. Es más, hay artículos de revisión, trabajos de investigación, donde indican que el requerimiento del área usuaria determina en gran medida el éxito de una contratación. Y yo hablo de éxito de una contratación, no solamente la fase selectiva que ya están viendo ustedes, sino la fase contractual. Es decir, desde el requerimiento tiene influencia hasta que se ejecute contractualmente el servicio o la prestación. Por eso es que es importante el requerimiento. Y es, quizás en este momento que nos falta, vamos a ver puntualmente así del requerimiento, para enfocarnos en algo, ¿no? Porque no vamos a hablar todo en este hora y media que tenemos en curso. Solamente vamos a aclarar puntos así fundamentales, que a veces es mejor así que hablar todo el tema y finalmente no vamos a aprender algo, ¿no? Hay una pregunta, nos preguntan que una vez que se ha otorgado la buena pro, ¿en qué caso se anula el procedimiento? A ver, entendamos por anulaciones o por nulidades, es la palabra correcta. Hay nulidades de proceso y otra cosa es nulidades de contrato. Una nulidad de proceso es lo que pasa cuando eh, nos damos cuenta o el Tribunal de Contrataciones nos hace conocer, o el mismo OCE, a través de su pronunciamiento, nos da a conocer que, por ejemplo, durante la ejecución del requerimiento o durante la elaboración de las bases, hay una incongruencia, ¿ya? Por ejemplo, si en una parte de, en el requerimiento nos han colocado que deben presentar, digamos, algunas características especiales, por ejemplo, incongruencias como el plazo de entrega, o incongruencias como, por ejemplo, el sistema de contratación del procedimiento va a ser a suma alzada, ¿ya? Y luego, dentro de las mismas bases, en otra página, establece que el sistema de contratación va a ser a precios unitarios. En el anexo de presentación también cambia. Entonces, si hay incongruencias de esa manera, OCE determina y recomienda la nulidad del proceso. Todavía no hay contrato, es decir, que todavía no hay ganador de buena pro, todavía reciente en proceso. Entonces, puede darse nulidad, sí, pero en esa resolución que ya el titular de la entidad, cada titular va a emitir una resolución de nulidad del proceso,
tiene que decir hacia qué etapa se retrotrae. O bien se retrotrae, por ejemplo, hacia la etapa de convocatoria, o hacia la etapa de absolución de consultas, hacia la etapa de integración de bases, o quizás también se retrotrae a la etapa de calificación de ofertas, en el caso que el comité calificó eh, mal. Si es que calificó mal y otorgó la buena pro a alguien que no debía ganar, pues tiene que retrotraerse para que nuevamente hacia la etapa de calificación y evaluación para que nuevamente se realice esta actividad, ¿no? Entonces, esa es una nulidad del proceso, es decir, que todavía no se ha formalizado con contrato. Y hay otro que es la nulidad de contrato. En este caso, lo que más suele pasar aquí es que hay empresas que por ganar la buena pro emiten documentos adulterados, en este caso, falsos. Cuando emiten documentos falsos, están transgrediendo el principio de veracidad o presunción de la veracidad. Normalmente, yo les explico lo que mayormente se presenta. A ver, sus micrófonos, por favor. En este caso, realizar emitir a través de la necesidad de sustancia una nulidad de contrato. A ver, por favor, tu micrófono. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Una nulidad del proceso es diferente a una nulidad de contrato. No sé si le he logrado resolver su consulta. Acá tengo unas diapositivas más. A ver. Es que es muy amplio el tema, pero gracias por las consultas porque aquí ya minimizamos, ¿no? los tiempos y podemos ir nosotros a complementar. A ver, acá un momentito. Acá tenemos ejemplos de una nulidad de contrato. Acá no está. A ver, vamos a ver acá. Esta vez. Ay, perdón. Lo hemos hecho como una especie de resumen. Para completar su consulta. Ya. Este es un ejemplo de nulidad del procedimiento de selección. ¿Cuáles son las causales para determinar nulidad del procedimiento de selección? Ya entendemos que nulidad del procedimiento, vuelvo a repetir, es cuando todavía no se ha formalizado el contrato. No hay contrato. Puede ser que haya la buena pro, sí, pero todavía no se ha formalizado el contrato. Entonces, ¿se puede declarar una nulidad del procedimiento? Sí. ¿En qué casos puedo declarar una nulidad del procedimiento? Cuando hayan sido dictados por un órgano incompetente, o sea, la definición de la buena pro, cuando contravengan normas legales, ¿ya? Cuando contengan un imposible jurídico también, o prescindan de las normas esenciales del procedimiento o de una forma prescrita por normativa aplicable. Ejemplo, como les decía, que en un proceso establecemos nosotros, por ejemplo, o que, digamos, el comité evalúe mal una oferta. Y, por ejemplo, dentro de los requisitos de calificación, se haya colocado solamente como requisitos de calificación experiencia del postor en especialidad. ¿Ya? Entonces, solamente eso tenía que calificar, que si el postor tiene experiencia en la actividad referida al objeto de contratación, pero el comité califica, digamos, personal clave. Pone que el capacitador de tal equipo debe tener un año de experiencia en lo que es capacitación de equipos de redes X, por ejemplo. Y una empresa que no presente esta experiencia de un capacitador en equipo de redes X, pues lo descalifica. En ese caso no puede descalificar porque en las bases no está establecido como requisito de calificación. Si no está establecido como requisito de calificación este requisito,
pues el comité no puede descalificar, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Entonces, al haber hecho este comité, lo que está haciendo es, eh, está contraviniendo la norma legal, está contraviniendo la ley de contrataciones del Estado, donde bien claro establece que solo las empresas pueden ser calificadas en los extremos en los que se haya colocado en las bases estándar, en las bases integradas, los requisitos que van a ser calificados. Si no coloco algún requisito de calificación en las bases, solamente experiencia, entonces solamente se debe calificar la experiencia del profesor, no otro que el comité vea por conveniente, ¿no? Entonces, en este caso, sí lo declararía nulidad del procedimiento porque el comité de selección actuó de mala manera, no actuó de acuerdo a la norma de la ley de condiciones con el Estado. Entonces, lo declaran nulo el procedimiento, pero no es nulo, digamos, no es, bueno, miremos las cosas no tan mal, sino algo bueno, digamos. No es que se cancele el procedimiento, no es cancelación, ¿eh? Solamente es nulidad. ¿Qué consecuencias trae declaración de nulidad? Es que se va a retrotraer hasta el momento que se infringió, hasta el momento del vicio, del error. Hasta ese momento se retrotrae. ¿Para qué? Para que nuevamente el comité vuelva a evaluar y calificar y ya no cometiendo estos errores, ¿no? Haciendo de manera diligente, de manera íntegra, la calificación para que finalmente ya se otorgue la buena pro al que realmente debió ganar. Entonces, en eso me gustaría ya completar su consulta. Vamos ahora sí a continuar con la exposición. A ver, nos quedamos acá. Un momentito, vamos siguiendo. Ya, bueno, vemos que no es eso corto, es amplio. Hemos pasado mucho camino acá, son días hasta algunos son meses de por el proceso. Entonces, como vemos, todo procedimiento ingresa o inicia desde la programación del cuadro multianual de necesidades. Esto, todas las áreas usuarias ya establecido también en la que a través del ente rector, ¿no? Actualmente, todavía a partir del año 2025, a partir del mes de abril, va a entrar ya en vigencia la nueva ley de contrataciones del Estado, Ley General de Contratación Pública, ¿no? Ya cambió de nombre. Pero esto va a entrar en vigencia recién a partir del mes de abril del 2025, ¿ya? Entonces, ahí también en esta nueva Ley General de Contratación Pública establece con más detalle todavía que la programación y el requerimiento se inicia a través de la programación multianual de bienes, servicios y obras, cuyo producto es el cuadro multianual de necesidades. Y este cuadro multianual se realiza por un plazo no menor de 3 años, ¿ya? Donde todas las áreas usuarias van a registrar su programación. Todo lo que está acá es la programación. Todo lo que nosotros hacemos a través del anexo 5, a través de una modificación, son modificaciones al plan anual. O, perdón, modificaciones al cuadro multianual. Entonces, entonces, hablemos. ¿De qué estamos hablando? ¿Cosas distintas? No. ¿Qué es el cuadro multianual de necesidades y qué es el plan anual de contrataciones? Podríamos decir que el que es más amplio es el cuadro multianual de necesidades, porque en el cuadro multianual de necesidades van a registrar todas las necesidades, ya sea de bienes, servicios y obras, ya sea menores a 8 ITs y mayores a las 8 ITs. En cambio, esto sería primero, por ejemplo, y es lo que pasa cuando hacemos la consolidación nosotros. A raíz de este cuadro multianual de necesidades, formamos consolidados nosotros. Y esos consolidados son prácticamente las compras mayores a 8 ITs. Entonces, a diferencia del cuadro multianual de necesidades, el plan anual de contrataciones están registrados todas las compras de bienes, servicios y obras mayores a 8 UITs. ¿Ya? Solo los mayores a 8 UITs, y los de acuerdo marco, por supuesto, están registrados en el plan anual de contrataciones. ¿Ya? Bueno, acá tenemos los plazos del plan anual de contrataciones. ¿Quién lo aprueba? El plan anual titular o funcionario delegado. Se aprueba los 15 días hábiles luego de aprobar el PIA.
Normalmente eso es en el mes de enero. Y luego, dentro de los 5 días hábiles, después de haber sido aprobado, se tiene que publicar en la plataforma del SEACE. Estamos hablando del Plan Anual de Contrataciones. Este es el formato, ¿ya? Donde se registra la carga masiva de los procesos de selección mayores a 8 UITs. ¿Qué debe tener el Plan Anual de Contrataciones? Pues todos los procedimientos que van a requerir tanto de bienes, servicios y obras, todos los procesos que quedaron desiertos el año anterior, todos los procesos que han sido declarados nulos de oficio y son retrotraídos hacia actos preparatorios o etapa de convocatoria. ¿Por qué? Porque un proceso que es declarado nulo de oficio, como está acá el ejemplo, y son retrotraídos hacia la etapa de convocatoria, es prácticamente de inexistencia del proceso. Es decir, el proceso va a empezar de cero otra vez. Si es retrotraído hacia la etapa de convocatoria, el proceso va a empezar de cero. O bien pueden contener con la misma nomenclatura, es decir, con la misma numeración del proceso, o bien pueden crear otro número de proceso. Entonces, de ahí es, en síntesis es eso, ¿no? Ya es otro proceso. Y también queda contenido en el PAC el plan, todo lo que es las compras de bienes incluidos en el catálogo electrónico de acuerdo marco. Esto es importante, eh, lo que quería ya con eso terminar la ponencia del día, la importancia del requerimiento, ¿ya? Como sabemos, un requerimiento eh, se clasifica por el objeto, puede ser de bienes, de servicios o de obra. Cuando se trata de bienes, sus características de estos bienes van a estar establecidos en los famosos EETT, las especificaciones técnicas. Y cuando se trata de servicios, estas características de los servicios se le denomina términos de referencia. Ahora yo les pregunto, ¿y cómo se le denominaría las características de una obra? ¿Cómo se denomina? El requerimiento de una ejecución de obra, ¿cómo se denomina? Muchas gracias, Judith. Expediente técnico. ¿Ya? Todas las características eh, de una obra están establecidas en el expediente técnico. Ahora, nos centramos en una compra de bienes, cuyos objetos son bienes. No solamente vamos a requerir de sus características o especificaciones técnicas, lo que antes llamamos las 4 Cs, ¿no? Las 4 C, el ABC de la contratación, ¿se acuerdan? Decía, un requerimiento está compuesto por las 4 Cs. Cantidad, característica, calidad y condiciones de compra. En ese orden, ¿ya? Vamos a ver. Número 1 de las 4 Cs. Cantidad, calidad, características y condiciones de compra. Las 4 Cs. No solamente es eso. También el requerimiento, hablamos de compras mayores a 8 ITs, ¿eh? Solamente en compras mayores a 8 ITs. También debe contener los requisitos de calificación. Entonces ustedes van a decir, ¿y qué son requisitos de calificación? Están acá. Un requerimiento de bienes, como indica acá, tiene que tener las especificaciones técnicas. Muy bien. También indica que debe contener los requisitos de calificación. ¿Y qué son requisitos de calificación? Quizás mayormente ustedes han visto o han formulado requerimientos que normalmente siempre le colocamos como requisito de calificación a la experiencia del postor en especialidad. Es decir, que el postor que se presente tenga una experiencia de, la ley indica, no sé, 100.000 soles en venta de equipos iguales o similares. Hay que esclarecer ahí a qué me refiero con similares. Ya, entonces, normalmente es lo que conocemos. Siempre colocamos experiencia del postor en especialidad. Dependiendo de la complejidad, dependiendo del servicio, del bien, también como requisitos podemos colocarle la capacidad legal. Ejemplo de capacidad legal es, por ejemplo,
si se hace un proceso de eh, intervención laboral. Si ustedes han visto quizás en las señoritas que atienden en módulos de atención en e-salud o atienden en las EPS ya, de agua potable, este tipo de contratación no son trabajadores propios de la entidad de salud, por ejemplo. Son trabajadores que están destacadas de una empresa que brinda intervención laboral hacia la entidad usuaria, que es salud, por ejemplo, o la EPS. Entonces, estas empresas brindan servicios de intervención laboral. Entonces, digamos, esto es atención de módulos de atención eh, para sacar citas en esa salud, se presentan, digamos, en un proceso de selección. Es decir, ¿cuál es el objeto de este objeto, el objeto de este servicio o de este proceso de selección? Va a ser así. Servicio de atención en módulos de atención. Así. Ese es el objeto de contratación, el servicio. Entonces, dentro del requerimiento pues estarán establecidos todos los requerimientos, los requisitos que deben contener, las características del servicio, del personal, etc. A su vez, aparte de las características, claro, como me estoy refiriendo a un servicio de atención de módulos, ya estamos estableciendo que no va a ser un EETT, sino estas características del servicio van a estar escritas dentro de los términos de referencia, ¿no es cierto? Los TDRs. Entonces, por tratarse de este servicio por intervención laboral, a esas empresas que se presenten y se presentan como postores, se tiene que colocarle que como empresa deben tener la capacidad legal, como por ejemplo, tener la autorización respectiva para brindar el servicio brindado por el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, en el aspecto de lo que es servicios de módulos de atención, de tener una autorización especial. ¿Ya? Entonces, en este aspecto estamos viendo que los requisitos de calificación se refieren íntegramente a las capacidades que debe tener la empresa para cumplir esta prestación. Entonces, ¿a qué me refiero con capacidad técnica y profesional? También, ahora yo les pregunto, ¿siempre voy a colocar esto? No, es facultativo. Y esto se pueden ver en los tableros. En la misma página de OSCE pueden ver ustedes cuál de estos tres aspectos es obligatorio, cuando sí y cuando no es obligatorio. Entonces, es facultativo gran parte de ellos. Por ejemplo, eh, un servicio de lo que es el servicio de hemodiálisis. Hay tal cantidad de demanda de servicios de hemodiálisis para los pacientes que reciben este tipo de servicio, eh, que los hospitales tienen que lanzar a concurso es el procedimiento o el proceso del servicio de hemodiálisis. Entonces, las empresas que se presenten para ganar esta convocatoria del servicio de hemodiálisis tienen que tener ciertas características en su infraestructura, ciertas características en su gestión. ¿Ya? Hablemos que van a ser como unas IPRES, son IPRES, institutos prestadores de servicios de salud, los cuales van a brindar su servicio de consultor externo, de consulta externa, brindando el servicio de hemodiálisis. Son empresas privadas. Entonces, estas empresas deben tener la capacidad técnica profesional, como por ejemplo, deben tener médicos nefrólogos, deben tener enfermeras con capacitación y experiencia profesional en atención en nefrología, o enfermeras con especialidad en nefrología. Todo esto lo que estoy mencionando, los médicos también especialistas en nefrología, se establecen ¿dónde? Aquí en capacidad técnica y profesional. Bien, pues ahí vamos a colocar que deben ser médicos titulados con especialidad en tal cosa, como nefrólogos, por ejemplo. Entonces, ahí se colocan los famosos personal clave. Entonces, importante tener esto. También se puede colocar acá como capacidad técnica la infraestructura, que deben ser edificios con ventilación y salida
salida inmediata, porque son pacientes que van a entrar, ¿no? No van a tener que subir gradas de 3 pisos, ¿no? Tienen que ser en primer nivel, tienen que tener acceso inmediato a las avenidas. También se pueden poner características a los equipos de hemodiálisis. Deben ser de tal año, por ejemplo, no vamos a poner un equipo que tenga 15 años de antigüedad, no, se puede colocar un plazo de 5 años de antigüedad con tales características. El espacio, la infraestructura, el espacio entre una cama, una silla de hemodiálisis a la siguiente silla de hemodiálisis, cuánto es el espacio, todo eso es capacidad técnica. Estamos hablando de la capacidad de infraestructura. Ya, entonces, más o menos, esto es la complejidad de un requerimiento. Por ejemplo, y les vuelvo a repetir, es de acuerdo a la complejidad del servicio. Puede ser que no sea necesario. Si voy a comprar un equipo de, digamos, un equipo de aire acondicionado, ¿para qué le voy a poner capacidad legal, no? Si eso, ¿para qué le voy a poner que tenga autorización no sé de dónde, no? ¿Para qué? No es necesario. Por eso les decía que es de ser el caso y de acuerdo a la complejidad. Eso está establecido en la ley y le estoy dando como ejemplo nomás para que ustedes puedan tener en cuenta qué es lo que debe contener un requerimiento para compras mayores a 8 UITs. ¿Ya? Entonces acá un poquito más claro está, creo, para que se pueda entender qué es capacidad legal, qué es capacidad técnica profesional. ¿Ya? Entonces decía, capacidad legal es habilitación para llevar a cabo la actividad económica en materia de construcción. Capacidad técnica y profesional es aquella relacionada al equipamiento, como les decía, a la infraestructura y la experiencia del personal clave, por ejemplo. Puede ser experiencia, puede ser si tiene el grado, digamos, si tiene subtítulos, si tiene, en este caso, especializaciones, ¿no? La calificación se tiene que realizar. Y finalmente, la experiencia del pastor en especialidad es la experiencia que tiene la empresa para brindar este tipo de servicios, ya sean iguales o similares. Entonces, algo claro hay que dejar acá, indica que la entidad no puede imponer requisitos distintos a estos ni a los señalados en los documentos estándar aprobados por OCE. Ya, entonces no puede, o sea, yo quiero ponerle otro requisito, no es así, todo lo que menciono es lo que están actualmente autorizados por el órgano de supervisión de construcción como el Estado de OCE. Ahora acá hay otro punto que dice, tratándose de obras y consultoría de obras, la capacidad técnica profesional es verificada por el órgano encargado de construcciones para la suscripción del contrato. ¿Ya? Entonces, acá hay unos tips importantes para tener en cuenta cuando hagamos nuestros requerimientos de compras mayores a 8 ITs. Bueno, ya sabemos que en un requerimiento no debe contener nombre de marcas, ni procedencias, ni modelos, ni cualquier otra característica que puedan orientar la contratación hacia un determinado postor. ¿Ya? Entonces está prohibido poner marcas. También, ahora, ¿cuándo sí puedo poner marcas? Cuando nosotros aprobemos un proceso por estandarización. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a comprar algún repuesto, un accesorio, por ejemplo, esto es lo más simple, miren, de una fotocopiadora, es para que ustedes entiendan. Como ya tengo un equipo preexistente, hablemos de una fotocopiadora, no voy a tratar de colocarle un toner de otra marca. Imposible. Entonces no va a poder encajar. Para que se cumpla con la calidad del servicio o en caso de laboratorio, cuando un tipo de accesorio, una luna de microscopio, por ejemplo, o un tambor de microscopio, específicamente debe ser de la marca específica de, digamos, de Olympus, la marca Olympus del microscopio. Si yo quiero colocarle otro tipo de accesorio, otro repuesto de otra marca con el fin de cumplir con lo que la ley indica, pues no va a garantizar la calidad de, la calidad de las respuestas, ¿no? La calidad de los resultados, perdón. Pues en este caso, la ley establece que eh, se puede hacer un proceso por estandarización, claro está, de un activo preexistente. Si existe ya una maquinaria, por ejemplo, una retroexcavadora,
un equipo de rayos X, un microscopio o una fotocopiadora que más lo van a entender. Pues no puedo colocar un toner de otra marca. Tiene que ser de esa marca. Pues en este caso sí se puede hacer, sí se puede hacer, pero tiene salvedades. Tiene que tener un informe técnico, tiene que tener un informe legal y tiene que estar aprobado por acto resolutivo por el titular de la entidad. ¿Ya? Entonces tiene que cumplir esas condiciones. Una vez que sea aprobado por el titular de la entidad, ya se puede hacer un proceso por estandarización, pero por supuesto, de un equipo que ya existe previamente, ¿no? Por eso acá establece preexistente. Pues sí se puede hacer, sí, sí ha realizado, sí hemos hecho, ya, dentro del marco legal. A ver, vamos a continuar. Eh, esta es la indagación de mercado, pues ya sabemos que ¿quién hace la indagación de mercado? Por las oficinas de abastecimiento. Dos cosas tienen que encontrar en esta indagación de mercado: que existe la pluralidad de marcas o postores y si existe o no la posibilidad de distribuir la buena pro. Es lo básico lo que tienen que encontrar durante la indagación de mercado, ¿no? Tienen que obtener pluralidad de postores y marcas. ¿Para qué? Para que cumplamos con lo que indica la Constitución, ¿no? Y la esencia de hacer un procedimiento de selección. La esencia es que exista competición, que exista más de un postor que compitan y oferten su mejor producto y gana el que obtiene mayor puntaje. Entonces, tiene que haber pluralidad de marcas o postores, ¿cierto? Bueno, aplican bastantes fuentes, ya no, la ley no indica que tienes que ser una o dos fuentes para determinar el valor estimado, pues puede ser a través de cotizaciones, para determinar el valor estimado, a través de presupuestos, portales, página web, catálogos, precios históricos, precios OCE, precios que están publicados en el SEACE, estructura de costos, por ejemplo, si ya este proceso viene de una ejecución de obra, por ejemplo, normalmente ya tienen una estructura en su analítico de obra, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo, esa estructura de costos también puede ser tomada como una fuente para determinar el valor estimado. Bien, valor estimado y valor referencial. Valor estimado nosotros conocemos que eh, es usado cuando se trate contrataciones cuyo objeto van a ser bienes y servicios. Y el valor estimado es reservado, ¿eh? No es público. Solo va a ser público cuando se otorga la buena pro. Ahí va a aparecer el valor estimado del proceso. Antes no, con la finalidad que las empresas, los postores que se presenten, oferten sus productos a valor de mercado. ¿Ya? No van a conocer ellos el valor estimado. O sea, es decir, ellos van a querer averiguar, por ejemplo, a cómo se está licitando, por ejemplo, el equipo de rayos X. No van a saber por qué es reservado. ¿Con qué finalidad? Que cuando presenten ellos las ofertas, pues compitan, ¿no? Y oferten a valor de mercado. Entonces, ¿qué es valor referencial? Pues valor referencial es usado cuando se ejecuten procedimientos de contratación cuyo objeto son las consultorías de obras y ejecución de obras. ¿Ya? Consultoría de obras, por ejemplo, un ejemplo de ellos es la elaboración de un expediente técnico. O también otro ejemplo de consultorías, vamos a decir que es la contratación de un supervisor de obra. Bien, entonces, y finalmente, ejecución de obras, pues, es la ejecución de una obra, de un proyecto de inversión pública, ¿no es cierto? Diferencias que el valor referencial va a ser público siempre, desde el comienzo, ¿no? Desde la convocatoria, va a ser público y todos van a conocer el valor referencial porque va a estar publicado en el SEAS. El valor estimado no tiene una antigüedad, digamos, ¿por qué? Porque es reservado, ¿no? No va a ser necesario. El valor referencial sí. El valor referencial, si por ejemplo el día de hoy, eh, 16 de julio de 2024, vamos a convocar ya un proceso por proyecto de inversión pública, ejecución de obra. Entonces tenemos que notar bien nosotros de cuándo ha sido aprobado el presupuesto de obra.
O sea, ¿en qué fecha ha sido aprobado este proceso, perdón, este presupuesto de obra? Eh, y, por ejemplo, si tenemos la fecha de aprobación del presupuesto analítico de obra, ha sido en el mes de enero 2023. Miren, si ha sido enero 2023, y si lo convocamos el día de hoy, así como esté, posiblemente en este caso el precio esté muy por debajo de lo que es el valor de mercado. O posiblemente quizás se otorgue la buena pro, pero durante la ejecución se van a acontecer modificaciones al contrato, actualizaciones de precios. ¿Por qué? Porque este precio de convocatoria está muy por debajo del precio real, ¿no?, del mercado. Entonces, para evitar estas consecuencias o modificaciones de contrato, lo primerito que debemos hacer es que si la determinación del presupuesto analítico de obra tiene más de 9 meses, perdón, entonces lo que nosotros como OS tenemos que hacer es pedir la actualización del presupuesto, ¿ya? Como indica la ley, que no debe tener una antigüedad mayor a los 9 meses. Como este del ejemplo que les he mencionado es de enero de 2023, pues ya pasando más de 18 meses. Entonces, tiene que actualizarse. ¿Ya? Entonces, el área usuaria ya verá con los responsables para que efectúen la actualización de los costos con sus fórmulas que tienen, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué más acá? Ya estamos en valor referencial. Esto ya es el CCP, los famosos CCP, la certificación de crédito presupuestario que se solicita al área de presupuesto con la finalidad de continuar con la aprobación del expediente y finalmente la aprobación de parte del titular de la entidad. Les mencionaba, esto es un requisito para convocar un procedimiento de selección. Si no tengo certificación de crédito presupuestario, el proceso puede ser declarado nulo. Es una causal de nulidad también. ¿Nulidad de qué? Del proceso. Puede ser que mi proceso sea, por ejemplo, por un periodo de 2 años. Yo voy a hacer un proceso de mensajería, por ejemplo, se me ocurre mensajería, pero no lo voy a hacer por un año fiscal, sino lo voy a hacer por 24 meses, por 2 años. Entonces, hago el cálculo de, durante el año 2024, por ejemplo, como es una simplificada, estamos en mes de julio, digamos, en septiembre ya voy a necesitar, va a empezar a ya correr mi contrato, en septiembre de 2024. Entonces, para el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre, hablo de 4 meses, voy a solicitar, o sea, yo me pongo en el puesto de abastecimiento, certificación de crédito presupuestario. ¿Por qué? Es porque estamos dentro del año 2024. Entonces, para los demás años que también va a corresponder el contrato, lo que yo voy a solicitar no es una certificación. Para el año 2025 y quizás año 2026, lo que vamos a solicitar nosotros es una previsión presupuestaria. ¿Ya? Eso solamente es una constancia donde ellos nos certifican, nos dicen, mediante esta constancia aseguro que para el año 2025 y 2026 sí hay presupuesto para cumplir con el contrato. Así de simple. Esa es la previsión presupuestaria. No tiene que ver nada ahí con CIAPS, ni mucho menos, ¿ya? Solo es una constancia. Entonces, con toda esta información, previamente ya tenemos el resumen ejecutivo ya aprobado. Ya el órgano encargado de contrataciones tiene el camino para solicitar la aprobación del expediente de contratación. ¿Ya? Entonces, el OS lo envía al titular de la entidad o quien haya delegado para que se apruebe el expediente de contratación. ¿Ya? Una vez aprobado el expediente de contratación, lo que va a hacer es que este proceso lo va a conducir, como les decía, o bien el OEC, o bien se conforma un comité de selección y lo conduzca el comité de selección. Entonces, eso sería todo, estimados participantes. Quizás hay alguna consulta. Yo sé que el tema es muy largo. No vamos a tocar. El objetivo del curso del día de hoy es que tratemos estos puntos puntuales y nos enfoquemos en algo, ¿no? Para que ya no existan dudas y se pueda entender lo fundamental de un requerimiento
y hemos llegado hasta aquí, hasta la aprobación del expediente de contratación. De aquí en adelante ya vendría la elaboración de las bases y finalmente la convocatoria, ¿no? Entonces, prácticamente hemos hecho la primera fase de actuaciones preparatorias. Claro está, si hay una consulta de parte de ustedes, estamos gustosos por poder absorberlos y atenderlos el día de hoy. Adelante, ¿alguna consulta? Bien, no habiendo alguna consulta final, entonces quedo muy agradecido por su participación. Felicitarlos a todos ustedes por tener un tiempo, por poder capacitarse y bueno, también vamos a encontrarnos quizás en una próxima oportunidad. Vamos a continuar quizás con otros cursos de actualización, ¿no? Entonces, también agradeciendo a la Escuela de Alta Dirección por haberme invitado para hacer la ponencia el día de hoy y nos estamos encontrando en otra oportunidad. Buenas noches, adelante. Muchas gracias a usted, ponente Percy Flores. Y les esperamos el día de mañana para nuestra siguiente sesión.